Pero la Biblia no enseña así. El Evangelio no es así. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo tiene que ver con la abundancia de la gracia de Dios que es en Cristo Jesús y la abundancia del regalo de la justicia de Jesucristo, la justicia de Jesucristo a favor de nosotros. Recibir la abundancia de gracia y el regalo de la justicia de Jesús es entender cómo opera la gracia y la justicia de Jesús para que nosotros no intentemos obstaculizar ni con nuestra manera de pensar, ni con nuestra manera de creer, ni intentar con acciones y comportamientos ayudarle a la gracia o ayudarle a la justicia de Jesús. La justicia de Jesús tiene que ver con su obra terminada, completa y perfecta. ¿Cómo tú puedes ayudar a eso? Es imposible. Antes bien, el creyente puede limitar o puede ir en contra de la obra terminada, completa y perfecta cuando cree que la culpa y la condenación son merecedoras o las merece por causa de sus acciones. Pero entonces ese creyente no ha entendido el poder del perdón, el poder de que Cristo Jesús en el Calvario pagó por todas nuestras deudas, llevó y cargó por todos nuestros pecados, sufrió todas nuestras enfermedades. Cuando el creyente, por ignorancia, o por culpa, o condenación, o por cualquier otra circunstancia, permite que la enfermedad, permite que la culpa, permite que la condenación, permite que el pecado, permite que el fracaso, permite que el rechazo, permite que la falta de resultados, permite que la escasez, la pobreza, todas estas cosas de las cuales ya nos redimió Cristo. Si el creyente permite que estas cosas vengan a su vida, entonces está actuando en contra de la obra terminada, completa y perfecta. Está actuando en contra de la justicia de Dios. Y dice la Escritura en 2 Corintios 5:21 que tú y yo somos la justicia de Dios en Cristo. Aquel que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado para que nosotros seamos la justicia de Dios en Él, en Cristo. Así es que cuando nosotros entendemos la verdadera gracia y cómo opera la gracia, que no necesita de nosotros, antes bien nosotros debemos esforzarnos en la gracia, como dice la palabra, significa entender, creer, llenarnos de la palabra, sumergirnos en la palabra para que la gracia opere en nuestras vidas y la justicia de Dios opere, sean nuestro fundamento. Entonces tú y yo vamos a poder vivir en la abundancia de Cristo, en la abundancia de la vida de Cristo que Él nos concedió ya, en la bendición con la cual Él nos bendijo con toda bendición espiritual, dice la Escritura, y vamos a poder fluir, caminar en la justicia de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1, dice así. Vamos a buscarlo para leerlo tal cual. Dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así es que necesitamos entender la gracia, cómo opera la gracia y la justicia, pero dice la Escritura que como fuimos justificados por la justicia de Jesús, por la obra de Jesús en el Calvario, no por nosotros, por nuestras buenas o malas obras, no, por lo que Jesús hizo, entonces tenemos paz para con Dios. Dice, y tenemos entrada a esta gracia a través de la fe. Es decir, no podemos apropiarnos, no podemos recibir el impacto de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús solo por ende, solo por defecto, por default, como dicen por ahí, sino necesitamos responder a través de la fe. Recuerde, Dios no se mueve a favor de nosotros por la fe, ni por ninguna otra circunstancia. Dios ya se movió, ya operó en Cristo y nos bendijo con toda bendición espiritual. Así es que la fe tiene que ver con nuestra respuesta positiva a la palabra.
Así es que la palabra no nos puede aprovechar, la palabra no nos puede bendecir, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario no nos puede causar bendición y provecho si no es a través de que nosotros respondamos positivamente creyendo. La fe es creer, responder a la palabra de Dios positivamente, recibirla, creerla, entenderla correctamente y descansar. Así es que, habiendo entendido estas cosas, habiendo entendido que es por gracia, sin que nosotros nos ocupemos, vamos a entender algo muy interesante que tiene que ver con tener cuidado. Normalmente, entre los dichos populares de las personas, cuando las personas se despiden o cuando las personas mandan un saludo, o cuando las personas van a emprender un viaje, normalmente por protocolo, dicen, ten cuidado, que tengas cuidado, tengan cuidado. Y a veces cuando las circunstancias están difíciles, sobre todo para viajar, les dicen, tengan mucho cuidado. Pero vamos a leer lo que la palabra de Dios dice al respecto. Y aquí esto es muy interesante, porque si nosotros logramos entender, creer y poder sujetar nuestra manera de pensar a esta verdad, vas a poder experimentar la verdadera libertad que trae el permanecer en la palabra y conocer la verdad. Hay tanta urgencia de que el creyente no solo pueda experimentar la paz de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios, pero la libertad que nos ha sido dada en Cristo, el ser verdaderamente libres de opresión, de culpa, de depresión, de escasez. Las personas no son generosas porque no son libres. Las personas no aman, como dice la Escritura, que la caridad es sufrida al ser paciente con las imperfecciones de los demás. El amor de Dios nos fue dado para amar a Dios y para manifestarlo a nuestros semejantes, pero las personas no son libres para poder experimentar esto. Hoy en día, por causa de que no se entiende correctamente la palabra, por causa de que no se tiene como sistema de pensamiento fundamental en nuestras vidas la verdad absoluta de la palabra. Por ahí andan diciendo en este mundo que la verdad es relativa, pero no, es un engaño y una mentira del enemigo de nuestras almas, de todos los sistemas de pensamiento que vagan en este mundo y de las huecas sutilezas que no tienen ningún fin, o más bien su fin es muerte, es destrucción, es caos, es tinieblas. Pero la verdad de la palabra, que es la verdad absoluta de Dios, habla de conocer la verdad para ser verdaderamente libres, libres a la manera de Dios, la libertad que Cristo Jesús conquistó por nosotros. Así es que, habiendo entendido estas cosas y habiendo entendido que es por gracia, es por el favor de Dios, pero es por la operación de la gracia, es por el poder de su gracia, que estas cosas, que el reino de Dios opera y nosotros podemos introducirnos por la fe, por responder positivamente a la palabra, por la fe de Jesús. Y la fe viene por el oír la palabra, por el oír la palabra, por el oír la palabra, por el oír la palabra. Así es que si hay escasez de palabra, hay escasez de que tú y yo podamos actuar en fe. Nos fue dada la medida de fe, una fe tan preciosa como la del apóstol Pedro, dice él mismo en una de sus cartas. Pero la fe no puede ejercitarse, la fe no puede activarse, la fe no puede ponerse en acción si no viene por la palabra. Y una vez que viene por la palabra, venimos por la palabra, oímos la palabra, la ponemos delante de nuestros ojos, en nuestra boca, en nuestros oídos, en nuestra mente y en nuestro corazón, entonces actuamos, ponemos en acción la palabra, ponemos en acción la fe y nos introducimos en la gracia. Vivir a la manera de Dios, vivir en lo mejor de Dios, vivir en la vida abundante de Cristo es vivir en la gracia, donde la gracia y la justicia de Dios operan continuamente en nuestras vidas. Por eso Romanos capítulo 5, versículos 17 dice que si por uno reinó la muerte, ¿cuánto más por Jesucristo
Los que reciben la abundancia de gracia y el regalo de la justicia de Jesús pueden reinar en vida. Nadie puede reinar en vida sin la abundancia de gracia y el regalo de la justicia de Jesús. Nadie puede reinar a la manera de Dios en plena libertad, en la justicia, en la verdad del Señor, si no es que podemos entrar a esta preciosa y maravillosa gracia por la fe de Jesús. Bien, así es que dice la Escritura ahora en Filipenses capítulo 4. Vamos a Filipenses capítulo 4 y ayúdeme a ir al versículo 6 en adelante. Dice la Escritura: no se preocupen por nada, o no tengan cuidado de nada. Así es que, bíblicamente, cuando alguien te dice, ten cuidado, te está diciendo que tú ejerzas la acción de cuidarte a ti mismo. Ten cuidado. Y la Biblia dice, no tengas cuidado de nada. Así es que si alguien te dice, ten cuidado, tú le puedes decir, para nada. Porque es lo que la Biblia dice. La Biblia dice, no se preocupen. En otras versiones dice, no estén ansiosos, no estén afanados por nada. Pero en el original griego tiene que ver con preocuparse, por tener cuidado, por estar ansiosos. Así es que esto es algo muy interesante, porque normalmente las personas quieren tener cuidado de sí mismas. Te dan una mala noticia, te meten en tu cabeza, en tu mente, que tienes que cuidar tu salud, que tienes que cuidarte de los gérmenes, que tienes que cuidarte por cierta edad que ya tienes, que tienes que cuidarte de ciertos alimentos, que tienes que cuidarte de la inseguridad, que tienes que cuidarte de cualquier tipo de cosas según el sistema de pensamiento esté influenciando tu vida. Estuve escuchando o viendo o conociendo un testimonio de una persona que tenía un problema en su cuerpo. Y por un lado, típico como las caricaturas que hemos visto algunos de nosotros, en donde está una persona que tiene que tomar una decisión y por un lado, por su oído derecho le aparece un ángel blanco dándole un consejo, y por su oído izquierdo le aparece un ángel rojo representando a Satanás dándole un consejo. Es que la persona está escuchando dos tipos de consejos para tomar una decisión. Bueno, así esta persona en verdad, en lo real, estaba escuchando por un lado el poder de Dios para traer sanidad a su cuerpo y cómo caminar en la victoria y en la obra redentora, en la obra terminada, completa y perfecta que Jesucristo nos dio. Y la persona estaba animada, recibiendo aquel testimonio. Pero al terminar ese testimonio, en su mano izquierda recibe el consejo tradicional. El que tienes que cuidarte porque los médicos dicen esto y a mí me ha pasado esto otro y tú puedes utilizar este medicamento o este tratamiento. Y desafortunadamente, aquella persona cristiana que escuchó por primera vez, es decir, escuchó de primera mano la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, el poder de Dios, y cómo ella, esa persona misma, era un creyente nacido de nuevo con el poder del Espíritu Santo, desechó lo primero que escuchó para considerar tomar, para tener cuidado de sí misma y ocuparse de lo segundo que le fue dicho: tratamiento médico, tratamiento humano, la experiencia del caos, de la enfermedad. Y entonces aquella persona consintió y decidió. Así es que yo me puse a pensar, aquel creyente, ¿cómo quiere vivir? ¿A la manera de Dios? ¿O en el caos y en la tribulación, en la experiencia de otros, a la manera del mundo, en sufrimiento, en dolor? Y bueno, cada uno de nosotros tiene todo el derecho a decidir cómo quiere vivir. Y Dios te va a amar igual, Dios no te va a amar menos. Pero Él envió a su Hijo para que tú vivas en la libertad, en la plenitud, en la verdad, en la libertad. Pero si tú no decides hacerlo y eres creyente nacido nuevo, Dios te va a seguir amando igual y
tú vas a estar en el cielo con Cristo. Pero muchos aquellos que deciden por las cosas de este mundo y le dan la espalda a la vida abundante de Cristo y a lo mejor de Dios, pues van a sufrir en este mundo. Porque por causa de la incredulidad van a darle oportunidad al diablo, al enemigo de nuestras almas, que venga a hurtar, matar y destruir. Así es que no es la manera de Dios, pero Dios te sigue amando igual. Dios respeta tanto el derecho y la decisión de las personas, no solo de los creyentes, que aún va a acompañar amando a los incrédulos hasta el infierno, dándoles la oportunidad y dejándoles el mismo derecho a decidir, aunque hayan decidido por ir al infierno. Escuché el otro día a un predicador decir que el alma va a ser destruida, que el alma no es eterna. Y muchos confunden acerca del alma y del espíritu. Pero entendiendo que el ser humano es un ser espiritual, es decir, ese espíritu que tiene un alma y habita en un cuerpo, y entendiendo que el alma es considerada, o si la consideramos como los pensamientos, las decisiones, la voluntad, las emociones, entonces yo más bien preguntaría, ¿el espíritu es eterno o no es eterno? Porque aquella persona, ese predicador, tal parece que estaba hablando del espíritu. Yo no sé si él solamente se refería a la parte del alma, pero muchos confunden o muchos creen que el alma y el espíritu es el mismo. Pero el espíritu es eterno. Pero el que sea salvo, el que sea de Cristo, el que haya nacido de Cristo, el que haya nacido de Dios, el que haya nacido de nuevo, el que tenga a Cristo como Señor y Salvador, tendrá una eternidad con Cristo. Y el que no tenga a Jesús, el que no haya nacido de nuevo, vaya donde vaya, crea como crea, diga lo que diga, el que no sea nacido de nuevo, el que no sea de Dios, el que no haya nacido de Cristo, que siga teniendo una naturaleza pecaminosa por falta del nuevo nacimiento, de recibir a Jesús como Señor y Salvador, tendrá una eternidad en el infierno. No debemos engañarnos. No debemos engañarnos. Las cosas no se acaban después de la muerte. Las cosas siguen para una eternidad con Cristo o sin Él. Escuché también una historia de un predicador hablando con un ateo. Y el ateo le decía, bueno, yo no voy a creer en Dios, pero ¿usted qué diría respecto a cómo convencer a alguien para que crea? El ateo le dice, más de lo que yo pueda pensar o de lo que usted pueda decir, yo voy a seguir sin creer en Dios. Entonces aquel predicador le dijo, mira, vamos a suponer que tú tienes razón y después de la muerte ya no existe nada. ¿Qué ganaste tú? ¿Y qué gané yo? Nada, porque después de la muerte no existe nada. Yo pude haber pasado mi vida predicando y si después de la muerte no existe nada, pues tú no ganaste nada y yo tampoco gané nada. Pero ¿qué tal si lo que yo digo es verdadero? Es decir, en la otra posición. Y después de la muerte hay vida eterna y después de la muerte hay perdición, hay dolor y sufrimiento eterno. Entonces, cuando vayamos a la muerte, le dice el predicador al ateo, tú lo habrás perdido todo y yo lo habré ganado. Así es que, le dice el predicador, por sentido común, te conviene creer en Jesús. Por sentido común, te conviene creer en Jesús. No arriesgues tu vida. Claro, no se trata de creer en Jesús de manera mental, se trata de creer en Jesús, de recibir el toque del Señor, y cuando el Espíritu de Dios que está operando en todos los hombres venga, insiste y dice cree en Jesús, que el hombre pueda creer en Jesús. Y esta es nuestra labor y esta es la razón de ser de los creyentes, que podamos predicar, enseñar, que podamos compartir, que podamos dar testimonio para que muchos vengan al conocimiento de la verdad y que muchos reconozcan a Jesús como Señor y Salvador y su obra terminada, completa y perfecta.